la Constitución Dominicana, votada, promulgada en San Cristóbal en el 1844, pues dio al traste a la República Dominicana de crear un Estado democrático y de derecho para el entonces, la cual fue el inicio de una era democrática políticamente hablando. Esta Constitución de 1844 fue la que perduró más en el tiempo, porque fue modificada en 1854 y después modificada en 1858, a la cual se le llamó la Constitución de Moca. Al llamarse la Constitución de Moca, luego vino entonces un proceso político dentro del marco de la política, valga la redundancia, dominicana, que dio al traste a una maravillosa constitución en el 1963, que se le llamó la Constitución de Juan Bosch. Una constitución modelo, una constitución con todos los parámetros para la libre expresión y difusión del pensamiento, con toda la garantía fundamental del ser humano. En fin, una constitución máxima, como dicen ¿cómo le llaman los colombianos? Pero ¿qué resulta? Nuestra Constitución ha tenido 39 modificaciones, y esas 39 modificaciones, como digo, o como nosotros interpretamos, pudo ser que sea por interés particular o interés nacional, porque las 39 modificaciones que se han efectuado en nuestra Constitución, pues siempre han sido apegadas a un ego personal, principalmente político, y no de asunto nacional. Y digo esto porque la Constitución de 1844 tenía 177 artículos y se le hizo una modificación para entonces quitarle poder al presidente del entonces. O sea, venía arrastrando un espíritu democrático y luego la fueron contaminando con la ambición política. Resulta ser que en la actualidad el presidente de la República dice que va a modificar la Constitución. La Constitución que también se le llama la Constitución de Leonel, como se le llamó la Constitución de Bosch. Muchos dicen la Constitución de Leonel, que fue modificada en el 2010, que está bastante bien conformada. Es una Constitución con deberes y derechos ciudadanos, con respeto. Lo que resulta es que decía el extinto Joaquín Balaguer que la Constitución, al parecer, es un pedazo de papel. La Constitución no es un pedazo de papel. La Constitución es la ley de leyes que nos rige como ciudadanos, como dominicanos. Pero llegan algunos politiqueros que hacen de ellas lo que decía el extinto Joaquín Balaguer. Al igual que decía el extinto Joaquín Balaguer, la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Así han querido utilizar la Constitución algunos políticos dominicanos. Ahora bien, en el 1994, con el apogeo político y el querer imponer a un candidato o desplazar a otro, en el caso del extinto Joaquín Balaguer, que se le acortaron 2 años de su periodo electoral, en el 94 se le quitó para que se hicieran elecciones en el 96. Ahí entonces se le acortaron, no. Se le quitaron. Él ganó con fraude y para parar la revuelta, para que el país no cogiera fuego por los 4 costados. Peña Gómez. Entonces él se puso de acuerdo con Peña Gómez. Él le ofreció 2 años él y 2 años Peña Gómez. Y él dijo, yo los 2 primeros, porque Balaguer estaba entrado en el aire, no era pariguayo. Y Peña no quiso. No, Balaguer se lo puso a él los 2 primeros. Inteligentemente, recuerdo, Balaguer le dijo, doctor, los 2 años usted primero. Y Peña dijo, en paz descanse, el extinto Peña Gómez, gran líder. Como ese no nace en todo este tiempo, líder de multitudes, José Francisco Peña Gómez. Y dijo Peña que no, que él pensaba que era un gancho. Él le dijo, no, doctor, usted primero. Y Peña decía que él se sentía motivado por coger los 2 años primero. Y después se lamento, dijo, si hubiese sabido, cojo mis 2 años. Porque entonces lo enredaron con la coalición del PLD y el Partido Reformista, que llevó a Leonel Antonio Fernández al poder en 1996. Entonces, ahora viene un problema que se está hablando del transitorio. Luego, en el 2015, entonces se hace la última modificación a la Constitución, y por eso digo, con un aspecto personal o institucional o nacional, y se hace simplemente para darle paso nuevo al gobernante del entonces, que era Danilo Medina Sánchez, y le ponen un transitorio en el artículo 121, me parece, sí, 121,
un transitorio, 20º transitorio se le llama en la Constitución, donde le dice que si el presidente actual del entonces, Danilo Medina, corría para volver a postularse o a repostularse, como decía Hipólito Mejía, yo no voy a reelegir, yo voy a repostular, decía Hipólito, inteligentemente. Entonces, si era Danilo Medina, dejaba indicado que Danilo no podía volver para el 2020. Y se le puso ese transitorio. O sea, los transitorios existen desde 1844, desde la primera constitución nuestra. Y entonces, ahí está ese transitorio que es interpretativo, porque dice que el presidente del entonces, si era el candidato, no podía participar en otro periodo, pero no decía nunca jamás. Y por eso fue que el PLD en el entonces, el aborigen de la división del PLD, quería interpretar que sí podía, y se esforzó el mismo, como se dice en la jugada de Villal. Ahora bien, el presidente de la República ha dicho en este nuevo mandato que va a iniciar el 16 de agosto que él va a dejar una impronta al país, que él no va a reelegirse. Presidente, si usted no va a reelegirse, usted no tiene que tocar la Constitución, o sus legisladores no deben de tocar la Constitución de la República, porque está ahí. Usted no puede reelegirse. Pero Elías, te tengo una pregunta. ¿Lo dice la Constitución? Sí, pero mi estimado, te tengo una pregunta. Yo estoy 50-50 con lo que tú dices. Yo estoy 50 que la Constitución es el marco regulatorio de esta sociedad dominicana, sí, pero la Constitución establece cosas que los dominicanos no tenemos. Establece derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, que el Estado no te lo puede cumplir. Te lo cumple a media. Entonces ahí voy a la segunda parte con Balaguer, que decía que era un pedazo de papel. ¿Por qué la Constitución de Juan Bosch nunca se pudo implementar? Porque era muy liberal y esto es una sociedad conservadora. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente, mi estimado. Si todos los presidentes que han tenido mayoría, las 3/4 partes del Congreso, modificar la Constitución, ¿por qué Abinader no lo puede hacer? Porque se le está prohibido modificarla, porque hay un transitorio que dice prohibido, hay un transitorio que dice ahí se establecen los parámetros cómo se debe modificar la Constitución. Pero ya él se eligió por segunda vez. Pero no, eso no importa. Es que le hizo un transitorio. Él lo puede modificar. Hermano. Él la puede modificar porque la Constitución dice que con sus propios procedimientos se puede. Sí, pero entonces se vería mal que el presidente con una maquinaria. Son subjetiva tuya. No, subjetiva no. Claro que sí. Subjetiva no. Porque tú me estás diciendo a mí que Danilo la pudo modificar. No. La modificó Joaquín Balaguer. La modificó Leonel Fernández para su conveniencia. Entonces, lo que yo le critico a Abinader es que se esté escudando y que para dejar la Procuraduría, la justicia independiente. No, modifícala para lo que usted entienda, porque usted fue que consiguió la mayoría y el pueblo le dio a usted la mayoría. Ejecute, deje de tener miedo. Entonces su palabra no tuviera esos procesos de que me hacen un ruido en la red y le echo para atrás la medida, yo le mando los guardias y palo con un tuerco. No, porque el asunto, oiga Luis, el asunto de las medidas, que toma es parte de la democracia. No me parece. Sin embargo, yo entiendo que la modificación de la Constitución ha sido utilizada por todos los gobiernos, por todos los mandatarios que han habido, para ellos dejar su sello, porque es que es como que una tradición. Yo tengo que modificarla para dejar mi legado. Porque ¿cuál es la necesidad? Sí, realmente. Ya Luis Abinader se religió y dijo que no vuelve más. ¿Cuál es la necesidad? Vuelva, y aquí la Constitución se lo prohíbe de ahí para allá. Se lo prohíbe, sí, pero entonces, ¿cuál es la finalidad? Estoy de acuerdo. Por eso que la va a modificar, porque se lo prohíbe. ¿Y para qué la va a modificar si se lo está prohibiendo? Pero si la prohíbe, la puede modificar y volver en un segundo periodo. Y aunque él le ha dicho que no vuelve, y discúlpame, Wenzel, aunque él ha dicho que no vuelve, ahí él dijo que no iba en este periodo. Según yo leí una información, es que la modificación sería para que el que haya sido presidente 2 veces anteriormente no pueda volver. Pero eso es lo que dice. Entonces ahí quedarían todos inhabilitados, incluido Fernández. Eso es lo que dice el transitorio. Todos los presidentes dicen una cosa, enfócate en lo que hacen. Él sabe, si él, llegando el momento, los 7, 8 candidatos, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, David Collado, Carolina, si ninguno de esos candidatos le genera la garantía de la tranquilidad post poder, él va a asumir, porque acuérdate que él está dando funda a todo el mundo y 18 meses preventivo. Entonces, las manos que dan esperan. Si tú me estás dando látigo y me diste el break de coger poder, espérate. Pero Hipólito trancó a Julio Martínez Pozo, lo fue a buscar la emisora, que está preso. Y punto, aquí el presidente soy yo. Desde la modificación que hizo Pedro Santana. Desde la modificación que hizo Pedro Santana,
todas las constituciones del país son presidencialistas, o sea, todos los poderes recaen en el presidente de la República. Desde que Pedro Santana le dio el golpe a la Junta Gubernativa y modificó la constitución, eso siempre ha sido así. Bueno, entonces, para concluir, estamos entonces equivocados en la Constitución Dominicana, que es una constitución social y democrática de derecho. Entonces no se cumple la Constitución. Entonces vamos a aceptar la frase del extinto Joaquín Balaguer, culminando diciendo que la Constitución nuestra es un pedazo de papel, porque cada presidente pues la modifica a su antojo. Elías ha concluido su análisis, pero sin embargo yo quisiera decir que por lo que yo estaría de acuerdo con la modificación de la Constitución y que no se está planteando es para que puedan incluir las 3 causales en el Código Penal, aunque dijeron que se puede hacer con una ley aparte, porque la Constitución establece el derecho a la vida y es por eso, algunos por religión, por fanatismo religioso, que no están de acuerdo con que se establezcan las 3 causales para el aborto. Entonces, por la Constitución, entonces, si se cambia ese artículo, si se modifica, entonces yo entiendo que sí, no habría impedimento desde esa óptica legal para que esa se lleve a cabo y que se puedan salvar muchas vidas. Los doctores tienen la decisión de que si la vida se encuentra en riesgo, ellos toman la medida. ¿Y las otras dos? Nosotros somos un país católico, nosotros tenemos un concordato. El que no analiza su historia tiende mucho a repetirla. Nosotros somos un país conservador y tenemos un acuerdo con la Iglesia Católica. ¿La vida de la madre no importa? Importa. Lo que te quiero dejar dicho es, ellos pasaron en audiencia en el Senado a 200 el código procesal sin las 3 causales. Entonces va a venir a Aridia. Pero yo recuerdo que la Iglesia Católica, 2 cosas de la Iglesia Católica. Primero, sacó a todos los estudiantes, porque la mayoría de los escuelas lo administra la Iglesia Católica, a protestar en contra de las 3 causales. Y segundo, y no menos importante, en todas las misas se daban los nombres de los tigres que estaban a favor de las 3 causales para que no votaran por ellos. Y la Iglesia Católica es un poder en este país. Sí, pero eso se llama manipulación. Sí. A lo que tú quieras. No, lo que yo quiera no. Lo que tú que es la Iglesia Católica, entonces lo que está manipulando a esos jóvenes. Porque no es verdad que si su esposa, Dios libre, si su esposa va. ¿Tú eres católico? Yo no soy católico. Porque te iban a sacar. Ni soy evangélico, ni soy nada. Yo creo en Dios. Ahora, eso que usted dice, eso es manipulación de la Iglesia Católica. Póngalo como usted quiera. Eso es manipulación de la religión. Y no vamos, ese concordato, lo que hizo Trujillo fue por tonto. ¿Y por qué no lo han podido modificar? Elimínalo, vete. No lo elimino, ¿sabe por qué? Porque aquí le gustan la parafernaria. Aquí hay sacerdotes, curas que son generales. Todos. Si nunca había haber pasado por un centro de operaciones para especializarse. Un concordato para Trujillo ampararse en la legalidad de los crímenes que cometió y aplacarse un poco. Ellos debieron pronunciarse así como el que Nuri investigó, que vinieron a buscar, ellos mismos lo sacaron. Así ellos debieron pronunciarse. Yo reitero, el fanatismo religioso no debería afectar estos temas que afectan vidas de manera directa. Estamos hablando de la vida y la muerte, porque aquí, así, la Constitución establece el derecho a la vida. Y la vida de esa madre no importa. Claro. Porque eso es como lo que muchos nos contemplan. No, y el trauma que ya en los otros tipos de exactamente, claro. Y que en la mayoría de los casos, con esas de los niños que se salvan por no implementar esas 3 causales, no se salvan en el momento, quizás se pierde la vida de la madre, pero no duran. No duran porque se mueren, porque vienen con inconvenientes, entonces en la mayoría de los casos. Pero bueno, no sabemos en qué va a quedar lo de la modificación. Bueno, vamos a seguir entonces. Volvemos en breve con más noticias.